Bienvenidos, ¿cómo están? Me encuentro súper contenta de poder platicar el día de hoy temas que se quedaron pendientes de la entrevista pasada. Si no la viste, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube porque tuvimos la presencia de una chica trans. Esta transición justo transgénero nos dejó con muchas dudas, con muchas ganas de seguir informándonos, y por ello es que el día de hoy invitamos a un especialista que ha estado justo a la cabeza en este sentido de la violencia de género, hablando acerca de esto, la manera en la que se vive dentro de las universidades, con la sociedad. Y de verdad que Janet, que es nuestra invitada del día de hoy, además de ser comunicóloga, también ha estado enfocada en todos estos estudios para poder llevar de la mejor forma, con respeto, con obviamente tolerancia y de manera pues integral, porque tal cual nos lo comparte la vez pasada que estaba hablando con ella, y el día de hoy que vamos a tener la oportunidad de ver la entrevista, cómo es que se lleva a cabo la violencia de género y cómo nosotros como simples mortales que estamos conviviendo en una misma sociedad podemos involucrarnos para evitarla. Vamos a iniciar con el programa y espero que a ti también te queden claras muchas de las temas. En el programa de hoy de Creciendo está como invitada Janet Jubera Ábalos, comunicóloga, maestra en cultura digital desde la perspectiva de género, ponente, embajadora y autora de libros, para hablarnos sobre la violencia de género. Y sí, desafortunadamente la violencia de género cada vez es más frecuente, pero ya hay, independientemente del tema legal, hay muchas aperturas en cuanto a libros, en cuanto a conocimiento, y queremos compartirlo con mi querida Janet, que nos haga favor de resolver muchas de nuestras dudas de la entrevista pasada que tuvimos con Vida Sofía. Y gracias por aceptar la invitación, Janet, bienvenida. Muchísimas gracias, Sara. Saludos a quienes nos están escuchando, nos están viendo y encantada de estar aquí en tu programa. Qué linda, mil gracias. Oye, de inicio cuéntame, ¿qué es esto de la violencia de género? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que involucra? Claro que sí. Bueno, la violencia de género es un concepto que nos ha ayudado mucho a poder resolver lo que no solamente le pasa a las mujeres, sino también a todas aquellas personas que han decidido nombrarse como mujeres, ¿no? Y entonces aquí estamos reconociendo violencias que tienen que ver con violencia psicológica, ¿no? Que son todas aquellas cosas que nos dicen sobre nuestra persona, que ponen en duda nuestra autoestima. Y creo que hemos tenido muchos ejemplos en los medios de comunicación de mujeres Ujú. completamente talentosas y que no podemos creer que hayan vivido violencia psicológica. También está la violencia económica, que es todo aquello que tiene que ver con nuestros ingresos y que no tengamos control sobre nuestro propio dinero. Y por lo general, Ara, una de las violencias que más se identifica es la violencia física, que es cuando ya la vemos, ¿no? Cuando hay golpes, cuando hay marcas en nuestro cuerpo, y por lo general ahí es cuando las mujeres alzan la voz cuando están viviendo una violencia física. Sin embargo, es Ujú. importante ahora reconocer que todo esto que mencionaba anteriormente, la violencia psicológica, la económica, también es parte de la violencia que viven las mujeres en nuestro país. Desafortunadamente es cierto. Y una duda en cuanto a violencia de género, ¿estamos hablando solamente de mujeres o puede caber esto mismo respecto a los hombres? Bueno, la violencia de género ha venido como a darnos un poco de luz con respecto a diferentes formas de la aplicación de la violencia, ¿no? Por lo general, quienes forman parte de la violencia de género suelen ser mujeres que han vulnerado sus derechos, ¿no? Y esto es importante reconocerlo porque en nuestro país las estadísticas nos dicen que mujeres que están por abajo de los 15 años ya han recibido su primer caso de violencia, abuso en las Wow. calles o acoso sexual. Entonces estamos hablando de que cada vez mujeres más jóvenes, adolescentes y niñas son violentadas. Entonces la violencia de género está orientada en específico a que podamos nombrar qué pasa con los hombres y qué pasa con las mujeres, pero la violencia de género nos permite identificar cómo la violencia es distinta en el caso de las mujeres. Ok, y ahora, yéndonos a la entrevista previa que tuvimos con Vida Sofía, estas personas que nacen biológicamente con un género, un sexo masculino, y de repente a lo largo de su infancia, en fin, empiezan a tener esta situación de sentirse realmente mujeres. ¿Cómo poder nosotros como familiares, si fuera el caso, como sociedad,
cómo poder acompañar para evitar justo también caer por desconocimiento probablemente en una violencia de género con ellos. Claro que sí, Ara. Es bien interesante esta pregunta que haces porque primero hay que reconocer que el género es construido y lo hacemos a partir de la sociedad. Es decir, desde que estamos en la panza de mamá, ya estamos pensando en todas esas características que debe de tener una niña o un niño, ¿no? Entonces, esto es importante Ujú. porque el género es construido gracias a nosotras, a la sociedad, ¿no? Y respecto a ello, también hay algunas confusiones con respecto a la identidad de género, las personas trans, ¿no? Entonces me gustaría primero que reconozcamos que la palabra trans es un paraguas, ¿no? Que nos permite abarcar diversidades en las realidades, que engloba experiencias, expresiones que transgreden justo las normas de género binarias, que por lo general siempre tenemos como esta idea de poner en una caja lo femenino o lo masculino, niña, Ujú. niño, positivo, negativo, y así todo tipo de cualidades, ¿no? Como alegre, pasivo, ¿no? O agresivo, siempre tenemos como estas cualidades en un género determinado. Entonces, lo que nos advierte esta palabra trans es poder ser más inclusiva, abarcar esta diversidad de realidades en cuanto al tema de género, y también nos ayuda a reconocer que las personas que nacen, ¿no? Con el sistema reproductor femenino o masculino, cuando esto tiene una correspondencia con esa identidad de género, ¿no? Con lo que piensan ellas y ellos, entonces son personas cisgénero, ¿no? Porque esa es una de las palabras que ustedes seguramente van a encontrar y que de repente no sabemos qué significa, ¿no? Entonces las personas que se nombran como cisgénero es que se sienten mujeres, han nacido con el sistema reproductor de las mujeres, ¿no? Y además se nombran como mujeres. Entonces, cuando Ok, pasamos a este tema de la identidad de género, es importante reconocer que las identidades son performativas. Esto ya no lo decía una de las eh, grandes académicas que se llama Judith Butler, ¿no? Que resalta este carácter diverso y cambiante de la identidad. Es decir, conforme en nuestra etapa de la vida vamos reconociendo cuál es con lo que nos sentimos más cómodas, cómodos, cómodes, en cómo ser nombradas, ¿no? Entonces, aquí es bien importante reconocer que en las familias, por lo general, hay muchas expectativas, ¿no? Entonces, cuando en la panza cierto. tienes a un varón, por lo general, ahora dices, quiero que sea futbolista, ¿no? Cuando tienes a una niña, quiero que sea actriz, quiero que sea conductora, quiero que sea bailarina. Entonces, lo que pasa en las familias es que hay muchas expectativas que cumplir. Entonces, cuando una persona de la familia se advierte como una persona trans, entonces lo primero que hay que procesar son estos sentimientos de confusión, estos sentimientos tal vez de culpa, de no haber hecho tal vez un buen trabajo como mamá, como Claro. papá, como tía, como abuelo. Y eso es lo primero que hay que romper, Ara, esos sentimientos de confusión, porque son expectativas que han creado las propias familias sobre esta persona. Ahora, Janet, esto no se veía anteriormente tan abierto como ahorita, pero existía, de alguna manera había algo similar, pero no era, no sé si decir lo correcto, exponerlo. Mm. Bueno, creo que esta es una pregunta interesante para los tiempos que vivimos, porque creo que sí hemos avanzado en la visibilización de las personas trans. Creo que siempre han existido, la cuestión es que no se han visibilizado, ¿no? Creo Ujú. que recientemente a nivel nacional se conoce a... ¿cómo se llama? Se me fue su nombre ahorita, pero de la primera mujer trans, ¿no? En ganar un espacio de televisión abierta, y que Ujú. creo que estuvo con Madonna incluso haciendo un espacio en el espectáculo. Entonces, el poder visibilizar a mujeres trans en la representación, en el liderazgo, ha sido muy importante tanto para los medios de comunicación, ¿no? En tener mujeres trans en la representación, como para personas que están en esa transición, en ese proceso. Entonces, sí, siempre han existido personas trans. Afortunadamente ahora ha sido como mucho más importante el poder nombrarlas, por ejemplo, como magistrades, ¿no? Como personas que están al frente de espacios de toma de poder. Y más bien Ujú. estamos en ese proceso ahora de transición, de representación, también como profesoras, como maestras, ¿no? Como legisladoras. Y creo que vamos a seguir viendo en los medios locales, en los medios nacionales, incluso internacionales, a personas que se autonombran personas trans. Y esto
creo que es histórico que lo que estamos viviendo, pero sí Claro. necesitamos seguir visibilizando este tipo de nuevas representaciones trans. Totalmente de acuerdo y creo que para nosotros que estamos abiertos a recibir esta nueva información, sí llega a ser confuso, puesto que hay demasiados términos que a lo mejor anteriormente era, bueno, eres homosexual o eres heterosexual y se acabó. Y a partir de cierto tiempo para acá ha habido un abanico tremendo de diferentes términos que nos empiezan a confundir. Ahorita estamos hablando de las personas trans que en este sentido pues están cambiando de hombre a mujer literalmente o de mujer a hombre, pero ¿qué pasa con las lesbianas, con los gays? Hay diferentes nombres y no sé si tú pudieras asesorarnos un poquito en darnos una idea de cómo se les puede nombrar a ellos y hasta qué punto, pues por desconocimiento, que lo decía desde el principio, evitar tener este tipo de confusiones y de faltas de respeto que pues muchos de verdad por desconocimiento no tenemos ese alcance y otros tantos que bueno, también se ha visto que la violencia es pues tal cual, ¿no? Hecho con alevosía y ventaja. Ujú. Sí, ahora creo que una de las máximas de Simone de Beauvoir, esta francesa que seguramente algunas de las personas que nos están escuchando y viendo identifican, Simone de Beauvoir nos decía, una mujer no nace, sino se hace. Entonces, a partir de esta máxima podemos identificar que a estas construcciones sociales que tenemos sobre la idea de ser mujer, ¿no? Y de ser Uh -huh. hombre, han estado permanentemente en nuestra forma de identificarnos, de nombrarnos y hasta cómo nos gusta que nos digan, ¿no? Seguramente las personas que nos están viendo tienen un nombre, pero les gusta que les digan de otra manera. Entonces, de las primeras recomendaciones que yo les podría hacer a las personas que nos están escuchando es que se aseguren de respetar cuáles son los pronombres o las etiquetas que las personas quieren ser nombradas, porque por lo general pues, damos por hecho cosas, ¿no? Entonces, así como tal vez a mí me gusta que me digan Janet o me digan Janice, ¿no? Que me den un pronombre en específico, también hacerlo así, ¿no? Uh No dar -huh. por hecho cosas, y creo que eso es lo más importante, el poder inferir. Eso nos hace como brincarnos esta línea de respeto. Entonces, lo primero es asegurarse de respetar cuál es la mejor forma que quieren ser nombradas, nombradas o nombrades. Hay algunos que ocupan ella, otros que ocupan él, ella, o incluso lo hacen en inglés, ahora le ponen they, ¿no? En su Instagram o en sus redes Ok, sociales. Y una de las cosas primeras también que quisiera compartirles es no dar por hecho que salió del closet con todas las personas, ¿no? Porque tal vez lo identificó solamente con su familia o con su grupo más cercano. Entonces, uh -huh. primero preguntar abiertamente sobre la identidad de género es también poner un espacio de seguridad, ¿no? Con su familia, con su entorno. Entonces, es importante preguntarles a las personas que están en esta transición si quieren compartir, ¿no? Estos datos que son sensibles a la identidad de género, por lo general no la estamos cuestionando, simplemente damos por hecho. Entonces, creo que es importante el poder nombrar, preguntar sin asumir y también en convertirnos en aliadas y en aliados, ¿no? Creo que es importante en este reconocimiento que tú decías, Sara, de poder ser más respetuosas. Es importante también reconocer que es un aprendizaje, ¿no? O sea, no todas nacimos con esta información, sino reconocer que para todas las personas esta transición de ser trans, ¿no? Incluye un aprendizaje, incluye también el tener controlado los sentimientos de culpa, ¿no? De confusión, porque así como le pasan a las personas trans, también le pasa a las familias, Sara. Y esto es importante, algo que quería también compartir. Cierto. Las familias, hijas, hijos, hijes, abuelas, todos los que forman parte de esta persona que está en transición, ¿qué crees? Que también la familia pasa por ese espacio de transición. Entonces, es importante que visibilicemos que esa transición incluye a la familia, incluye un Uh -huh. apoyo y que también requiere de apoyo psicológico para poder estar tratando con todas estas culpas y miedos que trae consigo este cambio, ¿no? Porque de alguna manera, si tú le nombrabas como una hija y ahora dice yo soy hijo, entonces hay que cambiar también como madre, como abuela, como tío, Claro. el poder respetar esta transición. Exactamente, y dentro de esta transición ahorita estás involucrando a la familia, pero ¿qué pasa
con el entorno escolar, porque muchos de ellos a partir, o ellas a partir de cierta edad, pues es cuando dicen, ya me siento totalmente identificado en el género opuesto y quiero empezar mi transición, pero esto no implica el dejar a un lado la escuela. ¿Cómo se vive, académicamente hablando también, este proceso? Tú has estado involucrada justo en temas universitarios. ¿Cómo lo viven? Híjole, qué interesante esta pregunta. Creo que una de las cosas que también pasan con personas que están frente a grupo, ¿no? Docentes, profesionales de la educación, siempre también hay prejuicios sobre quién es la que se porta Sí. mejor o quiénes son los más latosos o latosas, y por lo general también a eso le ponemos cualidades, le ponemos un género, ¿no? El decir que un hombre o un estudiante se porta mal porque es niño es llevarlo a los estereotipos de género, ¿no? O decir, bueno, las niñas son las que se portan muy bien, entonces también las ponemos en un estereotipo. Y yo creo que una herramienta muy interesante desde la perspectiva de género es la coeducación, Ara. La coeducación nos ayuda a poder transmitir conocimientos sin estereotipos de género, ¿no? Dejando a un lado esta idea de vamos a hacer un juego en donde están los niños y las niñas y a ver quiénes son más fuertes, ¿no? Entonces estamos nuevamente cayendo en los estereotipos de género. Yo creo que es importante aquí reconocer que las personas que están entre los 2 o 3 años, o sea, en la infancia, están reconociendo mucho quiénes son o quiénes van a ser en un futuro, ¿no? Algunos Ujú. estudios nos pueden decir que es en esas edades cuando empiezan a hablar, en donde ya pueden identificar que tal vez en un futuro pueden ser unas personas que hagan esa transición. Sin embargo, esto va a depender mucho del soporte familiar y también docente, ¿no? ¿Qué pasa alrededor de las aulas? Si, por ejemplo, los deportes a los que están expuestos, las actividades escolares a las que están expuestas, creo que también una cosa bien interesante son las áreas STEAM, ¿no? De ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, que por lo general están muy orientadas hacia los varones. Y hay muchas iniciativas internacionales que nos ayudan a decir, necesitamos a más mujeres ingenieras, Claro. científicas, ¿no? Pero también necesitamos a más personas trans dentro de los espacios científicos y de toma de decisiones. Entonces, yo creo que este trabajo dentro de las aulas es interesantísimo, pero poderlo hacer coordinado con las familias y también con los medios de comunicación que nos ayudan a poder identificar cuáles son las problemáticas de las personas que están haciendo esta transición y el soporte que necesitan de las familias, de la sociedad y de las escuelas para que no haya miedo, no haya confusión y, por supuesto, que podamos protegerlas ante esta ola de violencia que se vive todos los días. Totalmente de acuerdo, Janet. Y me encantaría ya para finalizar el que nos pudieras hacer favor de compartir hacia dónde moverse, si están ahorita personas ubicando una situación en familia o ellos mismos considerándose en este proceso de dar ese primer paso, de salir del closet, como se dice normalmente, hacia dónde acudir. ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer? Bueno, creo que una de las primeras cosas es el dejar de cuestionarse sobre la normalidad, ¿no? Porque primero es porque mi hijo, mi hija, mi hija es trans, ¿no? Hay esta duda sobre lo que se hizo bien o lo que se hizo mal pues en la educación, ¿no? En este Ujú. acompañamiento. Entonces, creo que una de las primeras cosas es dejar de cuestionar la normalidad, ¿no? Y más bien avanzar en el tema de qué hace feliz a mi hija, a mi hijo y a mi hija. Y yo creo que una de las cosas interesantísimas dentro de los mismos espacios educativos, hay algunas familias que acompañan a familias que están en transición con hijas, hijos o hijas trans, y creo que también eso nos puede ayudar mucho a reconocer cuál es nuestro espacio local más cercano de apoyo. Por supuesto que otra forma es acudir a los datos que nos ayuden también a respaldarlo. El INEGI tiene muchos datos con respecto a las personas trans, ¿no? Podemos Ujú. reconocer cuáles son los estados que tienen más personas que se identifican con la comunidad LGTB. Por ejemplo, Colima, Yucatán, Guerrero son los estados donde hay mayor incidencia de personas que se autoidentifican como personas LGTBI. Y bueno, en el caso de Querétaro tenemos a 153.753 personas que se autoidentifican con LGTB
PLOS. Entonces, creo que una cosa importante es acudir a las colectivas que estén más cercanas en nuestro espacio local, ¿no? Que nos ayuden a identificar cuáles son las problemáticas que tienen nuestras hijas y también la terapia. Creo que eso ayudaría muchísimo a las familias a acompañarles en este proceso y mucha paciencia en esta transición, y estoy segura que van a identificar la oportunidad de que tiene una persona trans en la diversidad, ¿no? De ideas en todos los espacios, Sara, a nivel político, social, cultural. Necesitamos esta representación en todos los espacios en donde nos desenvolvemos socialmente. Totalmente de acuerdo contigo, Janet. De verdad, gracias por este momento de informarnos y de saber un poquito más acerca de esta apertura y esta visibilización que se necesita tener a partir de pues, las experiencias que hemos tenido alrededor. Y bueno, hemos entrevistado a Vida Sofía, que es el ejemplo que aquí en el programa tenemos, pero bueno, obviamente es una representación de cuántos, ¿no? Cuántas personas que están en esta misma situación, y el que nos informemos nos va a dar ese valor o esa oportunidad de entender, de conocer, de respetar, y que si seguimos teniendo dudas, de alguna manera saber llegar a estas colectivas que mencionas. Para alguien que ahorita nos esté viendo y escuchando y quiera tener un acercamiento contigo, ¿hay alguna red social, algún medio de comunicación, Janet? Claro que sí. Ahora, bueno, les dejo primero mi correo, que es el que veo todos los días. Es @jacuaria, J-Acuaria, así como el signo zodiacal Acuario, @gmail.com. Estoy en Twitter como @Janis, con J, Janis, JBR, que es Janis Jubera, no nada más que sin las vocales. Y bueno, también estoy en Facebook y en todas las redes sociales como Janet Jubera, y estoy a sus órdenes para cualquier cosa que se les ofrezca. Qué linda, Janet, te agradezco muchísimo, te mando un besote, gracias por la información, y nosotros aquí en Creciendo continuamos con más. Lo que no sabías sobre la violencia de género. 1. La violencia de género es una problemática persistente y compleja que afecta a mujeres y a hombres, aunque las mujeres son en su mayoría las principales víctimas. Este fenómeno abarca un amplio espectro de abusos, incluyendo violencia física, psicológica, sexual y económica, y se encuentra arraigado en estructuras socioculturales que perpetúan la desigualdad de género. 2. La violencia de género tiene graves consecuencias para la salud física y mental de las víctimas, incluyendo lesiones, problemas de salud reproductiva, trastornos de salud mental como depresión, ansiedad y, en casos extremos, la muerte. 3. Erradicar la violencia de género requiere un enfoque multifacético que aborde tanto las causas estructurales como las individuales del problema. Una de las estrategias más importantes es la educación y la sensibilización sobre la igualdad de género desde una edad temprana. 4. El fortalecimiento de las leyes y políticas es otro paso vital. Los gobiernos deben de implementar y hacer cumplir leyes que protejan a las víctimas de la violencia de género y castiguen a los perpetradores. Esto incluye no solo leyes penales, sino también políticas que promuevan la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad. 5. El apoyo a las víctimas también es fundamental. Esto incluye la provisión de servicios de apoyo como refugios, asesoramientos psicológicos y asistencia legal. Las víctimas deben sentirse seguras y respaldadas para denunciar los abusos y comenzar el proceso de recuperación. Muchísimas gracias, mi querida Janet. Sigue abierta la invitación. De verdad que te queremos en otro programa con nosotros, porque quedaron pendientes varios temas, desglosar tal cual la comunidad, qué es lo que implica, cómo es que nosotros podemos darnos cuenta de quién es quién, y de manera independiente a que obviamente nosotros tenemos que respetarnos por estar en el mismo lugar, en la misma sociedad, en la misma comunidad, simplemente en la misma tierra, en este mismo planeta Tierra. Pues hay que conocer un poquito más acerca de lo que implica cada una de estas letras que muchos hemos escuchado, pero que al final del día no conocemos del todo. Hoy, en cuanto a violencia de género, de verdad me quedó mucho más claro la manera de ser empáticos, de poder evitar la violencia en todos los sentidos, y más en esta ocasión en cuanto al género. Si a ti te quedó alguna duda, si quieres contactarte con nosotros, ahí te dejo toda la información en cuanto a redes sociales de nuestro programa, y por supuesto también por WhatsApp para que tengas la comunicación directa con una servidora, Ara Rangel. Gracias por acompañarme en esta ocasión y te espero en el siguiente capítulo de Creciendo con Ara Rangel.